Bueno, el tema de hoy se llama análisis marginal y es otra de las aplicaciones que le podemos dar a la derivada. ¿Qué es el análisis marginal? Consiste en determinar el beneficio o pérdida obtenida por una empresa, por un individuo, por una máquina, lo que sea, al incurrir en un coste adicional. Es decir, ya no nos enfocamos en el todo, no es cuánto tenemos de utilidad por todo o cuánto nos costó producir todo el lote o todo lo que es toda la producción del mes. Nos enfocamos en una unidad para ver si esa unidad extra nos trae beneficios o no. Esa unidad puede ser producir una pieza más, atender un cliente más, comprar una máquina más, contratar una persona más, abrir una nueva sucursal. Ya no nos enfocamos tanto en el todo, sino en la unidad para ver si realmente esa unidad nos conviene incluirla, ya que involucran un coste generalmente, nos conviene incluirla o no en la empresa. ¿Qué utilidad tiene el análisis marginal? Pues, por ejemplo, nos puede ayudar a decidir si conviene dejar de producir un determinado producto existente. A lo mejor ya se vende, pero realmente en comparación con otros productos que tenemos ya no nos deja una ganancia. Nos sirve para determinar si conviene atender a determinado cliente, porque a lo mejor nos requiere más tiempo que el resto y pues el beneficio es el mismo que todos, pero nos consume más tiempo, entonces eh, determinar si nos conviene o no atender este cliente. Si nos conviene cerrar una fábrica o una sucursal, cerrar o abrir, igual, entonces vemos el costo-beneficio de esta unidad. Nos sirve también para determinar cuánto tengo que vender para ver si me conviene continuar con este sistema de producción. O cuál es el mínimo que debería de cobrar por una unidad adicional de un producto. A lo mejor ya tengo yo un precio, pero por piezas adicionales, ¿cuánto debería de cobrar? Para esto nos sirve el análisis marginal. ¿En qué consiste? En analizar una sola unidad, ya sea un nuevo cliente, una pieza, una nueva sucursal, un nuevo empleado, por unidad, si esto es redituable o no. ¿Por qué lo hacemos por unidad? Vamos a ver este ejemplo. Supongamos que nos dedicamos a la venta de un único aditivo industrial, es lo único que comercializamos. Cada mes vendemos exactamente 1000 litros del aditivo y por cada litro que vendemos cobramos 50 y pagamos 20 por la compra de los correspondientes materiales que necesitamos. Y adicionalmente gastamos 10,000 en sueldos y 5,000 en alquiler. Entonces tenemos gastos fijos y gastos variables. Primera pregunta, ¿cuál es la utilidad total de este negocio? ¿Cuál es la utilidad en un mes? ¿Cómo calculábamos la utilidad? ¿Se acuerdan? Costo fijo sobre costo de producción menos precio. Mm, vamos a calcularla ahorita. Bueno, sí. Am, nada más le vamos a poner ingresos menos costos para incluir todos estos. Ingresos menos costos que pueden ser fijos o pueden ser variables. No vamos a usar la de unidad marginal. Ahorita vamos con esta, con la general, la primerita. Los ingresos, bueno, a final de cuentas, esta utilidad es una función que depende de la cantidad de piezas de piezas o en este caso de litros que se estén comercializando. ¿Cuál va a ser el ingreso? ¿De dónde obtenemos el ingreso? Son 50,000, ¿no? Son los 50,000 porque serían bueno, las 1000 piezas que se vendieron por los 50 que cuesta cada uno. 50,000. Y a eso le vamos a restar los costos. ¿Cuáles son los costos? Los 10,000 que son fijos de sueldos y los 5,000 de alquiler. Tenemos 15,000 de costos fijos y costos variables que serían los 20 pesos que nos cuesta cada litro. Y como vendimos 1000,
sería 20. ¿Cuánto nos da esto? ¿15,000? 15,000. La utilidad total es de 15,000, que era más o menos lo que respondíamos en ejercicios anteriores, porque solo queríamos saber cuánto se gasta o cuánto se gana. En este caso, la utilidad es de 15,000. Si ahora yo pregunto, ¿cuál es la utilidad por cada pieza? ¿Cuál es la respuesta? Si Pues sería estoy, 50, ¿no? ¿mandé? Me están Eso hay quedando que 15,000. dividirlo sobre 1000, ¿no? Exactamente, me están quedando 15,000. Si me quedan 15,000 y yo vendí 1000 piezas, eso quiere decir que por cada pieza me están quedando 15 pesos. Con base en esta premisa, si yo pregunto cuál es la nueva utilidad si se venden 1001 piezas, ¿qué responderían ustedes? Pues lo que estaba más 15. Bajo esa premisa, si cada pieza me está dando 15 pesos y yo tenía 15,000, si vendo una más, ahora obtendría 15,015. Eso me dice la lógica. ¿Qué dicen los números? ¿Cuál es la nueva utilidad si ahora vendemos 1001 piezas? Si ahora vendemos 1001 piezas, tendríamos 1001 por 50 menos 15,000 más 1001 por 20. ¿Cuánto da eso? Me da 15,030. Da 15,030. 15,030. Ya no son los 15,015 que tenía inicialmente, ¿verdad? ¿Esto qué me dice? Que la cantidad que me deja cada pieza no es fija, ni son los 30 pesos de diferencia que hay entre lo que nos cuesta y lo que la vendemos, porque en realidad también tenemos que cubrir costos fijos. De esos 30 pesos que nos deja cada pieza, nos cuesta 20 y la vendemos en 50, nos deja 30, pero de esos 30 no nos quedan todos los 30. ¿Por qué? Porque cada pieza debe contribuir a pagar una parte de los gastos fijos. Entonces, cuando vendemos pocas piezas, una gran parte de lo que vendemos o de lo que entra también se destina a los costos fijos. Cuando aumenta la cantidad de piezas que estamos vendiendo, pues entonces estos costos fijos se reparten entre más piezas, por lo que la utilidad es mayor. Conforme vendamos más piezas, la utilidad por cada una va a ser mayor. Si dividimos estos 15,030 entre las 1001 piezas, ¿cuál es la utilidad por pieza ahora? $15,014. 15,014, ¿verdad? Entonces, la utilidad de la pieza 1001 era de 15,014, un poquitito más que de la pieza 1000. Para la pieza 1000, la utilidad era 15. Y si le continuamos, pues también vamos a encontrar que la siguiente pieza nos resulta más rentable.
¿Cuál será la nueva utilidad si ahora se venden 1002 piezas? La lógica inicial nos decía, pues si cada pieza te deja 15, pues ahora tendríamos 15,030, pero ya vimos que no es cierto, no funciona así. Bueno, aquí lo dejo igual en azul, aunque ya sabemos que no es cierto. Si cada pieza me dejara 15 pesos, pues aquí tendría 15,030 y no es cierto. Si yo vendo 1002 piezas, la utilidad por 1002 tengo 1002 piezas y las vendo en 50 menos lo que me costó producirlas, que son los 15,000 de gasto fijo, más los 20 de costo variable. ¿Cuánto da esto? Da 15,060. 1060. Miss, creo que tiene su micrófono apagado. Gracias. 15,060. Si dividimos esa cantidad entre las 1002 piezas que se vendieron, o litros, en este caso son litros, Da 15,029. 15,029. O sea que la utilidad de la pieza 1002 es mayor que la de la pieza 1001 y la de la pieza 1001 es un poco mayor que la utilidad que me deja la pieza 1000. Eso significa que la utilidad no es la misma. Va cambiando conforme aumenta la cantidad de piezas o en este caso de litros que estamos vendiendo. Entonces, sí hay una diferencia. Si, por ejemplo, yo graficara la utilidad con respecto a la cantidad de piezas que estoy vendiendo, pues lo que voy a ver es que conforme aumenta la cantidad de piezas, la utilidad va a ser también más alta. En el análisis marginal, pues me interesa analizar el cambio que se produce con una pieza. Entonces, para el análisis marginal, yo voy a determinar cuál es el cambio que ocurre en la utilidad cuando hay un cambio en la cantidad de piezas que se venden. Eso es la derivada de la utilidad, si es que tengo una función para la utilidad, con respecto a la cantidad de piezas que se venden. Es decir, la utilidad marginal, es decir, la utilidad por pieza, es la derivada de la función utilidad. Aquí está. La utilidad marginal es la derivada de la función utilidad, porque la derivada lo que me da es el cambio de una variable con respecto a otra. Y si yo veo cuánto cambia la utilidad cuando cambio una pieza, cuando aumento o disminuyo una pieza, entonces lo que tengo es la derivada de esa función. Y esa derivada se llama utilidad marginal. Y funciona tanto para la utilidad, para los ingresos y para los costos. Si tengo una función de costos, la derivada sería los costos marginales. Si tengo una función de ingresos, la derivada de esa función serían los ingresos marginales, que me estarían diciendo aproximadamente cuánto cambia una variable con respecto a la otra. Y digo aproximadamente porque no nos va a dar el valor exacto. Cuando yo calculo la derivada, lo que calculo es el valor de la pendiente de una recta tangente. Si tengo una función de utilidad y derivo esa función de utilidad,
lo que obtengo es la pendiente de esa recta. Si nosotros nos ubicamos en un punto, llamémosle X, y acá ubico otro punto que sería el X más 1, es decir, si nosotros incrementamos una pieza, puede ser una pieza, 2, 3 o una decena. Si incrementamos una pieza, ahora quiero ver cuál es el cambio que se produce en la utilidad. Se fijan, no es la utilidad. Lo que quiero ver es el cambio que hay en la utilidad, porque ese cambio me va a decir cuánto más me dejó esta pieza. No quiero la utilidad total, quiero el cambio. Entonces, como ya tengo yo una pendiente, por medio de la pendiente, pues este cambio, aquí es el cambio en la utilidad y este es el cambio que hubo en la cantidad de piezas que se vendieron. ¿Se fijan? Esta utilidad marginal me estaría dando este valor de aquí, que no es el verdadero, es una aproximación. Pero para fines prácticos, ese valor aproximado se acerca bastante al valor real, así que lo podemos tomar. Este es el valor real, este es el valor aproximado. ¿Por qué lo estamos aproximando? Porque no estamos tomando como tal la función de utilidad, sino que estamos tomando su derivada y la derivada es la pendiente de esta recta tangente. Por eso me da un valor aproximado, no el real. ¿Cuál es la diferencia? Veamos un ejemplo. Dice, un fabricante estima que al producir X unidades del producto, el costo total será de, me da aquí una función de costo, está en miles de pesos, y que se venden todas las unidades si el precio, aquí está una función que me determina el precio por unidad. Me pide hallar el costo y el ingreso marginal, usar el costo marginal para estimar el costo de producir la novena unidad y cuál es el costo real de producir la novena unidad. Además, no me da la función de ingreso, pero tengo la manera de obtenerla. Me pide usar el ingreso marginal para estimar el ingreso al producir la novena unidad y cuál es el ingreso real al producir la novena unidad. Uso el costo y el ingreso marginal y obtengo este, que es el valor aproximado, y además me pide el valor real. El real será únicamente con la función. Entonces, vamos a realizar este ejercicio. La primera pregunta es hallar el costo y el ingreso marginal. Si ya tengo una función de costo, ¿cómo obtengo el costo marginal? ¿Cómo dijimos que obteníamos el costo marginal? Acá está. La utilidad marginal es la derivada de la función utilidad. Por lo tanto, el costo marginal será la derivada de la función costo. Entonces, si ya tengo la función costo, nada más la derivo y con eso obtengo el costo marginal. Vamos a ponerle para el costo marginal, pues hay que derivar la función costo con respecto a X. Lo podemos expresar así o lo podemos expresar así. Simplemente la derivada de costo. Entonces sería la derivada de esta función. Hay que derivar término a término.
la derivada de x cuadrada sobre 8, la derivada de 3x y la derivada de 98. ¿Cuál es la derivada de x cuadrada sobre 8? Sería 16x más 8, no, más x cuadrada sobre 64. No. Aquí nada más, bueno, el 8 es una constante. Entonces, en realidad tendríamos 1/8. ¿Y cuál sería la derivada de x cuadrada? 2x. 2x. Tenemos 2x sobre 8, así que ya lo vamos a poner simplificado. X sobre 4. Más la derivada de 3x, 3, 3. Y la derivada de 98, 0. 0. Así que esa ya ni la Miss, ponemos. una pregunta. Sí. Entonces, cuando está así, por ejemplo, entonces, por ejemplo, perdón, Miss, si aquí, por ejemplo, no se hace como la fórmula del cociente, cuando tiene como abajo una constante. Sí la podrías utilizar, pero como la que vas a derivar es una constante, o sea, si derivamos, mira, si derivamos x cuadrada sobre 8 y usamos la regla de la constante, aquí nos quedaría 8 al cuadrado. Y acá nos quedaría 8 por la derivada de x cuadrada menos x cuadrada por la derivada de 8. Como la derivada de 8 es 0, todo esto es 0. Y al final nos queda 8 veces x. La derivada de x cuadrada es 2x. Y abajo nos queda 8 al cuadrado. 8 al cuadrado al final es 8 por 8. Entonces, sí la podemos usar, pero pues nos conviene más usar Ok. directamente la de la constante. Sí, es más rápida. Ok, Miss, Exacto. gracias. Por nada. Entonces, ya tenemos el costo marginal. ¿Cómo lo obtenemos? Calculando la derivada de la función costo. Me pide también el ingreso marginal, así que necesito derivar la función ingreso, por lo que primero necesito obtener la función ingreso. ¿De dónde la obtenemos? No me la dio, pero la puedo obtener. ¿De dónde vamos a obtener ingresos? ¿De dónde se obtienen los ingresos de cualquier empresa? Pues costo más utilidad, ¿no? Pero no tenemos tampoco la utilidad. Vamos a ponerla más arriba. Si yo vendo paletas a 3 pesos y vendo 5 paletas, ¿cuál es el ingreso? Pues la cantidad por el precio. Exactamente, la cantidad de piezas que vendí multiplicada por el precio. X representa la cantidad de piezas que se están vendiendo, entonces el ingreso es la cantidad de piezas
por el precio que se cobra por ellas. Para el precio me da una función, no me da una cantidad. Me dice que es X por 75 menos X. Todo esto sobre 3. Eso significa que mi función ingreso es 75 sobre 3. Bueno, de una vez. Son 25X menos X cuadrada sobre 3. Ya realicé esta simplificación multiplicando por X y dividiendo también entre 3. Esa es la función de ingresos. Para el ingreso marginal necesito derivar esa función. Así que mi ingreso marginal sería pues la derivada de la función ingresos. La derivada de 25X. ¿Y por qué la estaba? 25. 25. Y la derivada de menos X cuadrada sobre 3. 2x sobre 3. 2X sobre 3. ¿Qué era esto? Este es el costo marginal y este es el ingreso marginal. Derivando cada función obtengo su respectivo término marginal. Siguiente pregunta. ¿Qué más me dice? Usar el costo marginal para estimar el costo de producir la 9ª unidad. Quiere decir que voy a usar esta función para saber cuál sería el costo de producir una 9ª unidad. Entonces, lo único que vamos a hacer es evaluar la función costo cuando X es igual a 9. Eso es lo que me está pidiendo. Bueno, no es la función costo, es la derivada. Y la derivada es X sobre 4 más 3. 9 cuartos más 3, ¿cuánto da? ¿5.25? ¿Cuánto? 5.25. 5.25. Eso me da la derivada, nada más que recordemos que esto estaba en miles de pesos. Quiere decir que si yo paso de 8 unidades a 9, el costo por producir esa nueva unidad serían 5,250. Esto es lo que me da el costo marginal. Recordemos que es un aproximado porque la derivada es una recta y la función real no se está comportando como recta. Que no teníamos preguntas aquí. ¿Cuál es el costo real de producir la 9ª unidad? ¿Cómo vamos a saber eso? Pues calculando qué utilidad, cuánto me costaba producir 8 y cuánto me costaba producir 9. La diferencia es lo que me costó producir esa 9ª unidad. Así que aquí vamos a evaluar la función costo cuando producimos 8 piezas y la función costo cuando producimos 9 piezas. La función costo me dice que es X cuadrada sobre 8 más 3 veces X más 98. Y en este caso, X es igual a 8. ¿Cuánto da esto? 135.125. 135.125. Ahora vamos a ver
el costo de producir 9 unidades. Me equivoqué, ese es el costo de 9, perdón. Ah, ok. 135.125. Alguien tiene la de 8 y mientras yo voy anotando esta que ya está. En la de 8 es 130, mis. 130 más 3 veces 9 más 98. Ok. La diferencia en estos dos costos fue de 5.125, ¿verdad? Digo, sí. Así, 5.125. Es decir, este era un valor aproximado. El real es de 5.125. Ese es el costo de producir la 9ª unidad. Se fija, no estamos analizándolo conforme a un total, sino la diferencia por una pieza más. El aproximado, que es el que obtengo con el costo marginal, me dice que serían 5.250 piezas. Recordemos, es un aproximado. El valor verdadero lo obtengo evaluando la función. Y me dice que el costo real de producir una 9ª unidad es de 5.125. Aunque es aproximado, pues realmente es un aproximado bastante preciso. ¿Y en cuál nos tardamos menos? Usando costo marginal, que es un aproximado, o calculando costo real. ¿Cuál implica menos cálculos? ¿Inciso B o inciso C? B. B, porque se nos sale, ¿verdad? Con un solo cálculo, evaluando de forma directa. En cambio, si queremos el costo real, hay que calcular, evaluar las dos funciones y determinar la diferencia. Entonces, pues requiere más pasos. Es la ventaja de utilizar costo marginal, que aunque es aproximado, pues es bastante preciso y en realidad ocupamos menos cálculos. Y podemos determinar costo marginal, es decir, lo que cuesta una pieza más, o podemos determinar también ingreso marginal, cuánto nos deja una pieza más, no de utilidad, sino de ingreso a la empresa. Ya la calculamos. Ahora vamos con esto. Use el ingreso marginal para estimar el ingreso al producir la 9ª. Ahora vamos con el ingreso. Para eso usamos el ingreso marginal. Vamos a determinar el ingreso con la 9ª pieza. El ingreso me decía 25 veces X más 2X sobre 3. X ahora vale 9. ¿Cuánto da esto? ¿Tienen ya el cálculo? 231. 231. Esto está en miles de pesos. Quiere decir que si nosotros pasamos de 8 a 9 piezas, vamos a tener un ingreso de 231,000 pesos más, solo por esa unidad. Este es el costo marginal, es un aproximado. Si quiero el valor real,
tengo que usar la función original, es decir, determinar el ingreso por 8 piezas, determinar el ingreso por 9 y ver la diferencia. El ingreso cuando X es igual a 9 sería, a ver, ¿cuál es mi función de ingreso? La función de ingreso me dice que es 20. Oh, esperen. Copié mal la derivada de ingresos. 25 menos 2X. Quiere decir que aquí no lleva este 9. Entonces tenemos 2 por 9, 18. 18 entre 3 son 6. Y además es resta, creo. Sí, es resta. Perdón, muchachos. Tal vez ya me estaba quedando dormida. 18. 18 entre 3 son 6. 25 menos 6, 19. Serían 19,000 pesos por una pieza más. Ahora sí, esta de acá entonces es 25 veces X menos X cuadrada sobre 3. X cuadrada sobre 3. X es 9. ¿Me ayudan a calcular eso, por favor? Y mientras anoto la del ingreso con 8 piezas para que podamos ver la diferencia. Creo que es 198, maestra. 198. Gracias. Y la otra. Sí, da 198. En la primera de 9 me da 219. 219. A ver, ¿les da 198 o 219? ¿Alguien más? Corrección, sí, 198. ¿Sí? Ah, ok. Aquí nos da 198 y acá nos da 170. Ajá. 78.6. Ah, entonces sí me salió. 178,66. Quiere decir que el cambio que hay en el ingreso cuando pasamos de producir 8 a 9 piezas es de 198 menos 178,66. 19,3. Quiere decir que el ingreso real que me deja la pieza número 9 es de 19,333. Como vemos, pues el ingreso marginal es bastante aproximado. Entonces, si podemos lidiar con cierto margen de error, pues el ingreso marginal nos implica menos cálculos y por lo tanto la probabilidad de error es menor.